Sean bienvenidos y bienvenidas a este seminario web. En este seminario ahondaremos un poco más en cuanto a la planificación pedagógica de su establecimiento, haciendo una serie de orientaciones para mejorar el desempeño de su establecimiento, por supuesto utilizando la plataforma Webclass. Mi nombre es Carlos Oropesa, capacitador Webclass, y los acompañaré durante todo el seminario. Debemos hacer notar que Webclass es el único software del país el cual reúne todos los aspectos de gestión importantes para que su sostenedor, director, UTP, manager, profesor, alumnos y apoderados tengan todo el acceso y la facilidad en su proceso pedagógico. Como ustedes saben, el año 2020 fue un año de bastantes cambios en cuanto al sistema educativo. De hecho, la pandemia nos obligó de alguna manera a tomar ciertos caminos alternativos para poder seguir con el proceso educativo, de evaluación y de aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que tener una plataforma de gestión es fundamental para los colegios hoy en día, pero también es fundamental tener un plan de acción que me dicte el qué y el cómo voy a lograr los aprendizajes de mis estudiantes este año. En este seminario hablaremos entonces de dos baluartes que nos van a llevar a las recomendaciones que finalmente estamos por darle para todo su establecimiento. El primero de ellos son los estándares indicativos de desempeño, cómo la plataforma Webclass puede fomentar el desarrollo de estos y mejorarlos en su establecimiento. El segundo es el Decreto 67. El Decreto 67 habla de las normas mínimas nacionales en cuanto a la calificación, evaluación y promoción de nuestros estudiantes. Sin embargo, nos plantea una serie de oportunidades. Estas son las siguientes: evaluaciones con un uso más pedagógico, es decir, evaluaciones que se centren más en mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje que en medir una determinada área de conocimiento. Fortalecer en la evaluación formativa, mediante prácticas que le permitan al establecimiento medir un poco mejor el proceso más allá del resultado. Realizar una mejor evaluación sumativa. Para esto, los profesores tienen la disposición y la disponibilidad en la plataforma de utilizar ponderaciones o cualquier otro tipo de evaluación, por ejemplo, la evaluación mediante conceptos, para llevar a cabo esta oportunidad. Reducir la repitencia. A medida que vamos acompañando más a nuestros estudiantes, vamos reduciendo el porcentaje de repitencia de los mismos, entendiendo que el año 2020 fue un año bastante complejo para los alumnos, para los papás y para toda la comunidad educativa. Ojalá este año 2021 podamos establecer procesos para acompañarlos de una mejor manera posible. Comunicar criterios y formas en las cuales se harían las evaluaciones. Uno de los grandes inconvenientes que han presentado los establecimientos es cómo comunicar los resultados de sus evaluaciones a sus apoderados. Algunos lo hacen por WhatsApp, otros lo hacen por correo. La idea fundamental es que tengamos una plataforma de gestión, ya que tenemos la plataforma Webclass, para hacer estas comunicaciones de manera más formal y centralizada. Otorgar una flexibilidad de acuerdo al contexto, es decir, todas las evaluaciones y todos los criterios de evaluación que vamos a utilizar en el colegio tienen que ser flexibles y tienen que ser adaptados al contexto que estamos viviendo. El Decreto 67 también nos establece una serie de desafíos, los cuales podemos resumir en lo siguiente: reformular nuestro reglamento de evaluación. Más que reformular, nosotros diríamos que es reestructurar y reavivar un poco el reglamento de evaluación, es decir, ir adaptándolo a las necesidades del colegio hoy en día. Número 2, integrar una evaluación formativa y sumativa a la planificación. Este seminario no tiene que ser visto como un seminario de planificación donde los profesores van a hacer sus planificaciones de todo su año escolar. Esta planificación habla un poco más allá, es decir, de que sus profesores y su establecimiento tengan una visión más generalizada de cómo vamos a obtener los logros de este 2021 en cuanto a los aspectos de planificación, pero también tenemos que planificar las evaluaciones, el envío de comunicaciones y todos los aspectos relacionados con la parte educativa. Analizar e interpretar diseñar instrumentos con rigurosidad técnica y fundamentos pedagógicos. La plataforma Webclass les permite a su establecimiento hacer el diseño de sus propios estilos de evaluación y utilizando su propia metodología de evaluación, y por supuesto crear sus propios instrumentos. Analizar e interpretar los resultados para gestionar mejor el aprendizaje. Este es un aspecto fundamental que los establecimientos ojalá sigan este 2021. Cuando el colegio hace algún tipo de evaluación desde la plataforma Webclass, el beneficio que está ganando el colegio es que los resultados se dan en tiempo real. Por lo tanto, me permite como establecimiento hacer y tomar decisiones en tiempo real, basados en los resultados que estamos obteniendo. Comunicación constante con los actores del proceso educativo. Una de las cosas, como les comentaba, que más han sentido los colegios es la manera de cómo comunicarse con los apoderados.
Normalmente se invitaban al establecimiento a reuniones de apoderados y ahí se compartía la información. El tema de la pandemia nos ha servido de alguna manera para que podamos en el fondo ir trabajando con los apoderados y con los alumnos en maneras más, digamos, trabajando desde sus casas. Entonces, lo que nosotros planteamos como plataforma es que usted mantenga un canal de comunicación formal con sus apoderados. Eso le va a garantizar que a final de año usted no tenga que estar buscando los WhatsApp, los correos y la información que los profesores le mandaron en algún momento a los alumnos. Por otro lado, debemos desarrollar las habilidades comunicativas para la retroalimentación constructiva y a tiempo de nuestros estudiantes. Esto ha sido un hito fundamental en lo que es la evaluación de todo el proceso educativo, ya que nuestros estudiantes, y yo diría aún más nuestros apoderados también, tienen que tener una visión certera y verdadera de cómo está haciendo su avance en el proceso educativo y cuáles son, digamos, las fortalezas y las debilidades que tiene ese estudiante para que a tiempo se puedan fortalecer, ¿ya? Las debilidades en este caso. Por último, utilizar la reflexión pedagógica para adaptar la enseñanza. Una de las cosas que muchas veces los establecimientos no realizan, ¿ya?, es la adaptación de sus prácticas pedagógicas. Si, por ejemplo, yo hago una evaluación, yo personalmente soy profesor de matemáticas, y yo como profesor de matemáticas hago una evaluación donde 80% de mis estudiantes no logran los conocimientos mínimos para ser aprobados, yo tengo que hacer una evaluación del proceso que me llevó a ese resultado. Y en esa evaluación me voy a dar cuenta que hay cosas en las cuales yo puedo mejorar y hacerme mejor profesional. Por supuesto, para una segunda oportunidad, yo tengo que a mis estudiantes, en este caso, abordarlos de una manera diferente. Eso es lo que habla el proceso de adaptación pedagógica. Es decir, como profesor, pero más allá, como UTP, como director, como sostenedor y como colegio, y también, por supuesto, como apoderado, tengo que ir adaptándome a las circunstancias para, en el fondo, lograr el contenido y los objetivos que yo quiero para mis estudiantes. En el fondo, es que todos los estudiantes adquieran los conocimientos que yo les estoy impartiendo, ¿ya? Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta de lo que tenemos para los participantes de este seminario? ¿Tienen ustedes alguna consulta? Las consultas van a aparecer en la parte izquierda de la pantalla. Tenemos un chat público, ¿sí? Ese chat público, los participantes, en este caso de este seminario, pueden hacer todas las consultas que tengan a ver en su hacer, ¿ya? Esperemos un poco, ya que el profesor Juan Galaz nos está haciendo una consulta y el profesor Juan nos plantea: me gustaría aprender qué oportunidades tengo para hacer una retroalimentación a mis estudiantes. Profesor, en cuanto a la plataforma Cuestas, tienes tú varias oportunidades para hacer retroalimentaciones. En este caso va a depender mucho de cuál es el tipo de evaluación que tú estás llevando con tus estudiantes. En el fondo puedes hacer una retroalimentación general. Cada vez, profesor, que tú te plantees una pregunta o que te plantees la creación de una pregunta, la plataforma te da la oportunidad de establecer una retroalimentación a esa pregunta. Por lo tanto, cuando el estudiante culmine la evaluación o cuando tú decidas dar esa retroalimentación, la plataforma va a dar un informe general por alumno que es visible desde el perfil del alumno y que puede ver cuál es la retroalimentación. En este caso sería por qué obtuve una respuesta correcta o por qué mi respuesta está incorrecta o por qué mi respuesta está medianamente correcta. También, profesor, si te planteas la evaluación como una especie de actividad que nosotros en la plataforma denominamos tareas, tienes la posibilidad de que cuando el estudiante te mande la información en la plataforma, te suba la información en el sistema, tú puedas hacer un comentario que en el fondo será la retroalimentación que tú vas a hacer al alumno. Y ahí se puede dar un proceso de retroalimentación constante. Es decir, el alumno, tú le mandas la tarea al alumno, el alumno te la devuelve. Tú haces el comentario de qué quieres tú que mejore o dónde quieres, digamos, que enfoque en la tarea. El alumno te devuelve ese material y tú tienes varios materiales en el cual poder ir comparando la evolución. No se preocupen a los participantes de este seminario. Todas estas actividades que hemos estado nombrando hasta ahora las vamos a mostrar ahora en la plataforma web. Hablemos entonces de nuestro segundo baluarte que tiene que ver un poco con este seminario, ¿vale? Lo que nos va a dar el piso para poder hacer las recomendaciones. Este segundo baluarte es los estándares indicativos de desempeño. Y una pregunta que pueden tener desde allá donde están conectados es: ¿qué son los estándares indicativos de desempeño? Pues un poco parafraseando esa definición que está allí, los estándares indicativos de desempeño en el fondo son un conjunto de buenas prácticas que los establecimientos han ido cosechando con el tiempo. También sirven a la agencia de calidad para medir cuál es el estado del colegio en cuanto a su desempeño, obviamente.
¿vale? Muchas veces creemos que los estándares indicativos de desempeño son menester solamente de los sostenedores o de los directores y con muchos de los UTP. Pero todos nosotros en la comunidad educativa, sean profesores, apoderados, alumnos, tenemos influencia directa en los estándares indicativos de desempeño. Por lo tanto, es un factor que tenemos que tener en cuenta para ir mejorando siempre, con una base para ir siempre, digamos, mejorando en cuanto al desarrollo de nuestro establecimiento. Esta pequeña introducción nos ha llevado a tener las bases suficientes para poder establecer las 3 estrategias que queremos proponerle el día de hoy para mejorar su proceso de planificación 2021. Entendiendo la planificación, por supuesto, como un elemento global para todo el establecimiento, es decir, cómo se va a llevar a cabo todo el trabajo del establecimiento en el 2021. Comencemos hablando de la estrategia número 1. Esta estrategia se basa en el estándar 4.1 de la gestión curricular en el desarrollo avanzado. Y dice lo siguiente: el director y el equipo técnico pedagógico cuentan con una herramienta para cada nivel y asignatura para llevar un registro de la cobertura curricular como una planilla o carta Gantt. Para eso, como plataforma, nosotros establecemos exactamente eso, una carta Gantt, que se puede construir basándose en las planificaciones que los docentes van llevando durante el año. Para eso, esa carta Gantt tiene doble propósito. Primero, que los profesores puedan ir haciendo seguimiento de su trabajo, ¿ya? Y cuántos objetivos en el fondo han ido cumpliendo de su planificación, en el entendido de que el cumplimiento de los objetivos no es una carrera, ¿ya? No es algo que tengo que lograr en menor tiempo, ¿ya? Nuestro plan anual se basa en una creación que se hace desde la priorización curricular. Como ustedes bien saben, desde el año pasado hay una propuesta que es la priorización curricular, donde el Ministerio establece una serie de objetivos que denomina esenciales y que ojalá todos los establecimientos puedan dar el cumplimiento de estos objetivos, ¿vale? Y los establece en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y objetivos no priorizados. El segundo objetivo del plan anual en el fondo es brindarle una herramienta al equipo de gestión del colegio, al equipo directivo del colegio, para hacer un monitoreo y un seguimiento de cómo está siendo llevado el proceso de dictar las clases y cuáles son los objetivos que se han logrado dictar. Hay que hacer una diferencia fundamental entre lo que se ha logrado dictar, es decir, lo que está planificado, y en el fondo lo que está aprendido. El profesor nos pregunta lo siguiente: ¿cómo construyo ese plan anual? Y esto es una muy buena pregunta, profesor, porque nos va a llevar a lo que es la plataforma WebClass y hacer un ejercicio de cómo usted como profesor y en el fondo, cómo usted como equipo de gestión y directivo puede hacer un monitoreo efectivo de lo que es el plan anual, ¿ya? Pasemos entonces a lo que es la plataforma WebClass. Para dar respuesta a la pregunta del profesor Juan, tenemos que remontarnos a la plataforma, ¿vale? Para eso vamos a poder ingresar al sistema, como ustedes saben, con su dato de acceso, su usuario y su clave, y vamos a llegar a esta parte de la plataforma, ¿ya? El profesor Juan nos hacía la siguiente consulta, nos decía: ¿cómo puedo construir yo mi plan anual? Es una consulta que muchos profesores, muchos UTP, muchos directivos de los establecimientos se plantean: ¿cómo usted puede construir su plan anual? Y para eso tenemos alguna serie de recomendaciones que ojalá tenga usted a bien tener en cuenta cuando vaya con su equipo de profesores a comenzar a armar los planes anuales de todo su colegio. Para esto tenemos que ingresar a la plataforma y dirigirnos al módulo planificación, ¿sí? Y aquí voy a hacer una serie de aclaraciones. En mi experiencia en la plataforma, creo que existen 3 oportunidades o 3 formas de planificar. La primera: tengo planificaciones del año 2020 y quiero hacer el paso de esas planificaciones a 2021. Es decir, quiero tener información del año pasado en este año y hacer las ediciones en esa planificación, ¿vale? Esa es la primera. La segunda: no tengo ningún material, no tengo nada hecho, pero quiero un material de base para comenzar a trabajar. Para eso dispone usted del banco de planificación, que funciona como un banco normal. Es un lugar donde existen planificaciones propuestas por la plataforma WebClass que usted puede hacer bien, usar y por supuesto hacer las ediciones que usted estime correspondientes en esa planificación. De hecho, la primera recomendación es que usted, antes de importar una planificación, vamos a hacerlo, vamos a irnos a banco de planificación. Antes de importar una planificación, que si usted se fija hay una cantidad importante de planificaciones, puede utilizar los filtros para hacer una búsqueda más efectiva, pero antes de importar la planificación, la recomendación siempre es hacer clic en el nombre de la unidad para, en el fondo, revisar de qué se trata la unidad, cuántas clases tiene y si sobre todo es una unidad adaptada a la realidad de mi colegio, ¿vale? Eso es lo que siempre recomendamos nosotros.
Si nosotros queremos hacer un trabajo en esta planificación, pues podemos ir revisándola en el icono de la lupa, y una vez que estemos convencidos de que esa planificación nos va a servir, entonces podemos importarla, que en el fondo se hace con el botón de la derecha, ¿ya? Que se llama importar. Importar lo que quiere decir es extraer la planificación desde el banco y ponerla a mi nombre como profesor, para que yo como profe pueda hacer en el fondo las ediciones correspondientes en esa planificación, ¿ya? Y nuestro tercer momento para planificar es crear una planificación desde cero. Es decir, no tengo planificaciones del año pasado, o las tengo y no las quiero usar. No voy a ocupar las planificaciones de Webclass porque considero que no están adaptadas a lo que yo voy a hacer, ¿ya? Y me queda un último momento que en el fondo mezcla dos cosas, ¿vale? Que es la creación de una unidad. Para eso vamos a darle al clic planificación, y en la esquina superior derecha de la pantalla ustedes van a ver el icono crear unidad. Desde allí usted parte desde cero a la creación de sus unidades y comienza el trabajo de crear una unidad, poner el inicio, desarrollo y cierre, o el estilo de planificación que tenga en su establecimiento, colocar los objetivos, completar la unidad con algún material de apoyo, y así sucesivamente la va creando. Esa unidad va a quedar guardada para siempre en el banco de su colegio, de manera que si usted el año 2022, por ejemplo, quiere utilizarla, usted va y la extrae y la aplica para el 2022. Voy a hacer una pequeña aclaración en cuanto a las planificaciones. Al hacer clic en el botón de planificación se me van a desplegar las planificaciones que están a mi nombre, pero también puedo hacer uso de los filtros que están acá arriba para hacer una búsqueda más efectiva del trabajo que están haciendo en el establecimiento. Por ejemplo, en mi filtro el día de hoy he ubicado las planificaciones de la asignatura matemática. Por lo tanto, son planificaciones y unidades que están dispersas en todo el establecimiento. Esto lo hice con un propósito, hacer mi primera aclaración del tema. Cuando estamos acá, podemos ver en la pantalla central que existe el nombre que tiene la unidad, cuál es la asignatura, en este caso matemática, cuál es el nivel al cual está asignada, cuál es el curso, cuál es el profesor que la creó, cuál es el inicio y el término, cuáles son las clases que tiene programadas, es decir, lo que el profesor ha declarado que en el futuro va a hacer, versus cuáles son las clases planificadas, que en el fondo, en efecto, son las planificaciones o las clases que el profesor ha tenido a bien completar para ir haciendo entre todos los números, y por supuesto el porcentaje de ejecución, ¿ya? Entonces, la recomendación es la siguiente: todas las asignaturas o todas las unidades que vienen desde el banco, o sea, si el profesor ha tomado la decisión de importar una unidad desde el banco, ya, o la creó y se le olvidó asignarle un curso, o la trajo del año pasado pero no tenía curso asignado, es importantísimo e imperativo que tengan un curso asignado, ¿sí? Si no tienen un curso asignado, eso nos va a afectar ya en el desarrollo de la gestión que vamos a seguir en el colegio para ir dejando el registro digital de las actividades que estamos haciendo. Para esto, como plataforma, y lo vamos a explicar en un próximo seminario, establecemos lo que denominamos libro digital. El libro digital es un lugar donde va a ir el profesor, pero la primera condición para poder llenar ese libro digital con las clases es que las actividades y las unidades tengan un curso asignado. ¿Cómo podemos entonces mejorar esto, profesores, UTPs y directivos? ¿Cómo podemos mejorar una planificación que por alguna razón extraje del banco, la importé o la traje del año anterior, pero no he colocado el curso? Para eso, vamos a darle clic en la unidad, ¿cierto? E inmediatamente vamos a intervenir en ella, porque aquí lo que nos va a mostrar es la unidad con sus clases. En este caso, tenemos una unidad que se llama los números, ya con un número de clases. Pero lo que vamos a hacer nosotros es hacer clic en el botón editar, ¿cierto? Y en el botón editar, la plataforma, todas las unidades que usted extraiga del banco, que importe, que traiga del año pasado a este año, o que cree usted de cero, se pueden editar. Al hacerle clic en la unidad, en la parte de editar de la unidad, accedemos a esta parte de la plataforma donde se nos va a permitir, entre otras cosas, hacer ediciones a las unidades. Quiero recordarles, todas las unidades, las clases, las evaluaciones, las preguntas desde el Webclass son editables y personalizables por ustedes. Entonces, la pequeña edición que vamos a hacer el día de hoy es incorporar al nivel cuarto básico el curso cuarto básico A, B o C, dependiendo de la planificación. Entonces, colocamos cuarto básico A y seleccionamos el botón guardar. Por esta pequeña acción, hemos incorporado el curso a mi planificación. Y por lo tanto, esta no solamente va a alimentar al plan anual, que es lo que estamos revisando ahora, sino que va a alimentar otros aspectos de la plataforma importantísimos, por ejemplo, el libro digital.
Al hacer clic en el icono de planificación nuevamente, se nos van a desplegar en un primer momento las unidades que tenemos a nuestro nombre. En este caso, tengo yo 3 unidades a mi nombre, 3 unidades de primero básico. Recuérdense que estuvimos arreglando una unidad para asignarle el curso y este procedimiento saben cómo hacerlo. Es importantísimo que ustedes como UTP, equipo directivo y también los profesores conozcan este procedimiento para mejorar en el fondo sus prácticas en cuanto a la plataforma Alumnas. El otro aspecto fundamental que vemos en esta visión de la plataforma es la cantidad de clases que tenemos programadas y en efecto realizadas en el fondo, ¿vale? Planificadas se llama acá. Entonces, nuestra primera unidad, si bien es cierto, tiene 10 clases programadas, es decir, yo como profesor dije que esa unidad iba a tener 10 clases en su totalidad, en el fondo yo no he planificado ninguna. Por lo tanto, es una unidad que está vacía, ¿vale? Por eso, la diferencia que me aparece aquí es de menos 10. Es decir, la plataforma me está diciendo, debo 10 clases por planificar. La segunda nos dice que hay una cantidad de 29 clases, digamos, programadas, versus 29 clases planificadas. Por lo tanto, la diferencia es 0. Siempre debo buscar que la diferencia sea 0. Es decir, que lo que yo declaro que voy a hacer, en efecto lo hago. Y por último, también la diferencia puede ser a favor. Es decir, tengo más clases planificadas que programadas. Y ahí me parece la diferencia de 1. ¿Ya? ¿Cómo solvento estos temas en cuanto a las planificaciones y las clases que tengo de más o de menos? Pues si tengo de menos, es decir, como en este caso, tengo que crear las clases. Y si tengo de más, puedo ingresar a la planificación, al botón editar, exactamente como lo hicimos anteriormente, y editar la cantidad, el número de clases, ¿vale? En este caso tendré que ponerle 5 para que la diferencia sea 0, ya para no borrarle ninguna clase al profesor. Otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, y esto sí tiene bastante relevancia con lo que estamos hablando, que es el plan anual, es la cantidad de clases que sus profesores están declarando. Por ejemplo, veamos este ejemplo. El profesor ha declarado 29 clases. Y eso tiene una explicación sencilla. El profesor no tenía ninguna actividad planificada, fue al banco de planificación, extrajo una unidad, ¿ya? Y la extrajo con las 29 clases. Esa, en el fondo, ustedes tienen que plantearse como establecimiento, como equipo directivo, UTP de gestión, tienen que plantearse si una cantidad de 29 clases va a ser posible que se logre durante, no sé, los 3 primeros meses del año escolar. Entendiendo que este primer trimestre, este primer semestre, yo diría, del año escolar tiene que ser un semestre para construir contenidos del año pasado que hayan quedado rezagados más este año. Entonces, yo considero que 29 clases es una cantidad de clases muy extensa para que un profesor la logre cumplir, ¿vale? Sobre todo en educación a distancia y todas estas cosas. Entonces, es importante que este número sea manejado bien por ustedes, por sus profesores, y por supuesto por todo su equipo, ¿ya? Entonces pasemos al hacer una creación de una clase, o al hacer una creación, mejor dicho, de una unidad, ya sea que la pasó del año 2020-2021, que la importó del banco de planificaciones, o que la creó desde cero, ¿ya? Al hacer esa actividad, usted ya ha creado o ha confeccionado su plan anual, ¿vale? Para esto, entonces, para revisar como profesor, cómo está haciendo mi trabajo, o como equipo directivo, cómo está haciendo el trabajo de los profesores, yo debo dirigirme a una parte de la plataforma que está ubicada a la izquierda de la pantalla, en el módulo de planificación, en el submódulo Plan Anual. En el módulo de planificación, como lo estábamos conversando, existe un submódulo que se llama Plan Anual. Esto es lo que el profesor Juan nos estuvo explicando, nos estuvo preguntando, nos decía, ¿cómo creo yo mi plan anual? Profesor, básicamente es utilizar los 3 métodos de planificación que yo les expliqué ahora y ya inmediatamente usted ha creado su plan anual. Pero tiene que tener tiene que tener mucho cuidado con cómo usted confecciona ese plan anual. Recuérdese que usted está declarando al colegio una cantidad de objetivos. Y si usted tiene muchas clases, por ejemplo, el ejemplo que estuvimos viendo anteriormente, que tenía 29 clases, es imposible que usted logre cumplir todos los objetivos. Entendiendo que estamos en un proceso de priorización curricular, ¿vale? Así que nuestro primer proceso para que nuestro plan anual salga de la mejor manera posible es que las planificaciones, ¿vale?, las unidades que yo estoy trabajando tengan números de clases acordes a la actividad que estoy haciendo. Y eso solo lo conocen ustedes porque ustedes solamente conocen cuánto van a poder abarcar, cuántas clases van a poder dar, cuántas horas van a poder dar. Y eso es lo que en el fondo termina por afectar el plan anual. Entonces, planificación, submódulo del plan anual. Y aquí vamos a hacer una visión, ¿ya?, del profesor, en este caso, Carlos Oropesa, que tiene 3 unidades, ¿cierto? Tenemos que colocar en el fondo cuál es el nivel y cuál es la asignatura que queremos revisar.
O derechamente podemos revisar todas las planificaciones o todas las unidades del profesor Carlos Oropesa, que en este caso tiene solamente 3. Una vez colocados los filtros, en este caso yo coloqué 2021, curso cuarto básico, asignatura matemática, la plataforma inmediatamente reconocerá quiénes son los profesores que han tenido planificaciones o que han tenido a bien planificar en ese curso, en este año, en esa asignatura. En este caso tenemos al profesor Pablo Aguilante, el profesor Loreto González y el profesor Carlos Oropesa. Yo en este caso voy a hacer un plan anual, una mezcla de todos los profesores que trabajan con matemáticas, es decir, me coloqué todos. Para eso voy a entonces a darle clic al botón generar y eso me va a generar entonces la carta Gantt, que es lo que tanto hemos buscado ir construyendo, ¿vale? Esa carta tiene que tener ustedes algunas consideraciones que vamos a decir acá ahora. Primero, toda la carta viene con los objetivos planificados durante todas esas unidades, ¿vale? Segundo, esos objetivos, al lado derecho del objetivo aparece un pequeño número, en verde, en azul, o no aparece ninguna numeración. Eso quiere decir que esos números, el 1, el 2 y los que no aparecen, son los objetivos priorizados. Es decir, por ejemplo, en esta actividad se está trabajando el objetivo OA1, que tiene un nivel de priorización 2, ¿vale? Por lo tanto, también va a servir para que usted pueda hacer el monitoreo de cuál es recomendable, es que se abarquen la mayoría de objetivos de nivel 1 y 2, que son objetivos que están dichos como esenciales, ¿vale? También es importante aclarar que la priorización es una recomendación, ¿ya? Y que usted como colegio tiene la decisión de seguir esa recomendación. Dicho de otra manera, nos van a aparecer entonces los objetivos que hemos ido planificando y cuál es su relación en cuanto al tiempo en el cual ha sido planificado. Inmediatamente esto tiene una relación con el plan anual. Y el cuadrículas que estaban en gris ahora van a aparecer en verde. Y eso le va a permitir a usted como profesor hacer un monitoreo constante de la información. Volvemos nuevamente a nuestra presentación. En caso de la sala virtual donde estamos haciendo esta presentación, tenemos que remontarnos nuevamente a la plataforma para explicar cuál es el proceso. Debo aclarar lo siguiente: toda la información de la plataforma es editable por el colegio, incluyendo las fechas en las cuales usted estableció en un primer momento su unidad, pero que por alguna u otra razón no ha logrado cumplir, ¿ya? Entonces, para eso vamos a dirigirnos nuevamente al módulo de planificación. Ubicaremos en el fondo cuál es la unidad, ¿ya?, que estamos trabajando. En este caso, supongamos que sea esta. Hacemos clic para ingresar en esa unidad y se nos desplegará, por supuesto, el listado de la unidad con su determinada clase. Aquí tenemos dos, digamos, momentos en el cual cambiar una determinada fecha. De hecho, mi recomendación es que se cambie tanto en la unidad como en las clases. En cuanto a si voy a cambiar en el fondo la fecha de la unidad, y esto es una recomendación muy importante porque cuando usted extrae del banco de planificación vienen con fechas que son propuestas por nuestro departamento de currículum. Quizás no se adecuan a las fechas que se están trabajando en el colegio. Entonces, la primera edición casi que obligatoria que usted tiene que hacer en sus unidades y en sus clases es cambiar la fecha. Modificación de la fecha en la unidad, vamos a hacer clic a este icono en la unidad y tendremos la posibilidad que en el paso número 1 podemos cambiar las fechas de desarrollo de la unidad. ¿Ya? Una vez hecho eso, vamos a poder darle guardar, ¿sí? Y tendremos la posibilidad también de hacer una modificación de las fechas en las clases. En el fondo creo que es la duda que tiene el profesor Luis, ¿vale? Entonces para eso vamos a hacer clic en el botón editar de la clase que queremos cambiar, en el fondo es acá, y vamos a acceder otra vez a una serie de pasos en donde en el paso número 1 vamos a poder establecer cuál es la fecha de inicio y de término de esa clase. Por supuesto, haciendo el cambio correspondiente y siempre dándole al botón guardar. Conversemos ahora de la segunda estrategia que le queremos proponer para el trabajo 2021 y la planificación, mejor dicho, 2021 en el establecimiento. Esta estrategia está basada en el decreto 67. Este decreto, en el artículo 4, dice que el proceso de evaluación como parte intrínseca de la enseñanza podrá usarse de forma formativa y sumativa y tendrá un uso formativo a medida que se integre en la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los alumnos, es decir, decisiones acerca de los siguientes pasos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este es un baluarte fundamental de lo que es la planificación pedagógica 2021, porque una vez tengamos la planificación, que fue nuestra estrategia número 1, que nos permita saber en qué lugar de conocimiento en el fondo están los estudiantes,
Esto es fundamental este año porque, como ustedes saben, en el año 2020 tuvimos una serie de necesidades. Es por eso que nace la priorización curricular, pero también es por eso que el Ministerio y nosotros como plataforma les proponemos una serie de diagnósticos para que usted pueda establecer esa evaluación en su colegio. Ojalá sea una evaluación en línea. Entonces, lo planteamos de esta manera. Presentamos una evaluación diagnóstica que ojalá se haga ahora a principios de año. Luego vamos a analizar en esa evaluación que mida esos objetivos para saber cuáles de esos en efecto son dominados por los alumnos y cuáles no, para hacer un énfasis en lo que vamos a hacer después. Y por último, eso lo podemos hacer en la plataforma WebClass a través de lo que llamamos informes de aprendizaje. Esa prueba genera resultados inmediatos y permite que los equipos de gestión, directivos, profesores y hasta los mismos alumnos tomen en consideración esos resultados y generen estrategias para mejorar. Ya, de hecho, el Ministerio está planteando ahora el diagnóstico, las pruebas DIA, ¿vale? El diagnóstico integral de aprendizaje, que es lo que se persigue como un diagnóstico académico. Es encontrar información sobre el estado del aprendizaje de los estudiantes. ¿Para qué? Para tomar una decisión oportuna y pertinente de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, entonces la profesora Mireya Soto nos hace la siguiente acotación y salvedad. Ella nos dice: en mi caso, me gustaría aplicar una evaluación diagnóstica de los objetivos priorizados. ¿Cómo lo hago? Es muy buena su pregunta, profesora Mireya, porque esto nos permitirá ver todo este proceso, nuestra segunda estrategia que va de la mano, recordamos, con las evaluaciones, pero más allá con una evaluación que se asemeje a una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Para que nos permita, junto con la planificación que vamos a tener de la mano, llevar un proceso de aprendizaje o una planificación 2021 más exitosa. Es decir, estamos incorporando dos elementos, la planificación y la evaluación diagnóstica. Repasemos un poco entonces las dos estrategias que llevamos hasta ahora propuestas por nosotros para que ustedes puedan en el fondo tener una planificación pedagógica exitosa en el 2021. Consideramos fuertemente que es así. Primero, tenemos que hablar de la planificación en cuanto a una cobertura declarada efectiva de los objetivos priorizados, que va a poder ser medible a través de un plan anual. Recuerden en esta parte que debo declarar objetivos en el fondo que sí voy a lograr cumplir, y esto se hace con el número de clases que voy a poder establecer y cuántas clases efectivas voy a poder dar durante el año. También hablamos de la parte evaluativa, ¿vale? En cuanto al logro de los objetivos priorizados. Vamos a partir por un diagnóstico, por supuesto, que puede ser el propuesto en la plataforma o puede ser uno que ustedes creen en su establecimiento, ¿vale? O en asignaturas que no están contempladas en la priorización, también pueden crear su propio diagnóstico. En el fondo lo que estamos buscando es encadenar lo que es la planificación, es decir, el currículum planificado con la evaluación, es decir, el currículum aprendido. Una vez logremos ese vínculo, nosotros vamos a poder establecer una cobertura real de 2021, es decir, hacia dónde estamos o cuál es nuestro alcance en el 2021. Si alguno de ustedes que está acá en esta reunión tiene a bien de decir algún comentario o alguna pregunta, recuérdense que tenemos disponible el chat y ahí nos pueden escribir, yo lo estoy leyendo y ahí se las voy aclarando poco a poco, ¿vale? Entonces para eso vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿vale? Entonces pasamos a la estrategia número 3, que en el fondo es nuestra última estrategia. Les recuerdo, si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario que hacer, por favor escríbanme en el chat, yo lo estoy leyendo y así lo voy a ir contestando paulatinamente a medida que vayan preguntando, ¿vale? O que vayan acotando algunas cosas. Lo ideal es que todos acá nos vayamos sin ninguna duda, sin ninguna consulta, para que podamos, una vez terminado este pequeño seminario, poder ir a la plataforma y sacarle el mayor provecho. Ya, entonces hablemos entonces un poco de la... ahí, disculpen, nuestro profesor Juan Galás nos hace una consulta, nos dice, le interesa saber cuánto tiempo dura la priorización curricular. Don Juan, la priorización está pautada para 2021 también, es decir, este año va a ser un año donde también se va a tomar en cuenta la priorización curricular. Yo quiero ser un poco más exhaustivo en eso y quiero decirle que según todas las personas, que UTP o directivos o profesores con los que hemos conversado durante todo este tiempo, coincidimos en que la priorización curricular va a extenderse un poco más hasta que podamos nivelar a todos los estudiantes y volver al currículum, digamos, normal, regular, ¿vale? Sin embargo, como bien lo decía en el momento que estuvimos hablando de la presentación, esta es una oportunidad para los establecimientos, el Ministerio establece
recomendación en cuanto a lo que es la priorización curricular, ¿vale? No es una obligación para los establecimientos. Sin embargo, los establecimientos que trabajan bajo la priorización curricular han podido normar un poco mejor su contenido y han podido llegar a abarcar los objetivos priorizados en nivel 1 y 2 al menos, ¿vale? Por lo tanto, no es para nada descabellado tomar en consideración estas buenas experiencias en los colegios para aplicarlo un poco en nuestro establecimiento, ¿vale? Pero respondiendo a su pregunta, hasta el 2021 está contemplada en lo que se planteó en el Ministerio. Pero tenemos mucha certeza, por así decirlo, o creemos en el fondo que esta priorización se va a extender un poco más en la medida que podamos, digamos, nivelar a todos los estudiantes en el mismo lugar, ¿vale? Entonces espero haber podido responder a su pregunta, don Juan. Vamos entonces a pasar a la estrategia número 3, ¿vale? Que en el fondo es la estrategia final, porque me permite hacer un análisis de los datos, es decir, la cobertura curricular medida desde el plan anual, cuánto de los objetivos que yo logro planificar en efecto estoy impartiendo, más lo que es la evaluación. Es decir, de todos esos objetivos que di durante el año, cuáles de esos objetivos en el fondo mis estudiantes lograron comprender a cabalidad y cuáles no, para entonces volver atrás en ese ciclo y volver a hacer una planificación pedagógica para esos objetivos que no han sido logrados a cabalidad, ¿vale? Para eso nos basamos en otro artículo del decreto 67, en este caso en el artículo 12, que dice: el establecimiento educacional deberá durante el año escolar siguiente arbitrar las medidas necesarias para proveer el acompañamiento pedagógico de los estudiantes que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre y la madre de los apoderados. ¿Qué quiere decir esto? Que para el 2021 nuestro establecimiento educacional tiene que brindar un acompañamiento pedagógico para estos estudiantes que no lograron por alguna razón alcanzar todos los objetivos, y para aquellos que lo lograron también hacer un refuerzo en esto, ¿ya? A través de una constante reflexión pedagógica. Esto lo hablamos al principio. Con los datos que obtengamos en el fondo del diagnóstico podemos hacer una reflexión pedagógica, pero no solo en el diagnóstico, yo iría un poco más allá. Cada vez que hagamos un pequeño ticket de salida o una pequeña evaluación, nosotros podemos ir obteniendo datos que nos permitan retroalimentarnos a nosotros mismos y también reflexionar en cuanto a la educación que estamos impartiendo, para tomar las medidas correspondientes. Eso sí hablamos desde el punto de vista de un profesor, pero también esto sirve para el equipo técnico, para los equipos de gestión y también para los apoderados y los alumnos, ¿vale? Ese tema de la toma oportuna de decisión. Todo esto que hemos hablado nos ha llevado a la siguiente lámina, que nos habla de toma de decisiones de 2021. Pero para poder tomar una decisión, digamos, que sea efectiva para nosotros como establecimiento, debemos tomar en cuenta, consideramos estos 4 aspectos. Número 1, análisis de las estrategias pedagógicas. El año 2020 ha sido un año, o fue un año mejor dicho, una especie de ensayo y error, donde los colegios o muchos colegios tuvieron que adaptar sus estrategias pedagógicas al contexto de la pandemia. Muchas personas descubrieron en el fondo Virtual Class, muchas personas descubrieron el Cell Class, que es nuestra plataforma socioemocional. Muchas personas trabajaron en el fondo con Big Tablet, ¿vale? Y fueron haciendo ese paso, digamos, de alguna manera obligatorio, a la educación remota, ¿ya? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para este 2021 es analizar cuáles de las estrategias que aplicamos en 2020 son efectivas para el 2021 y replicar eso, un poco lo que decíamos al principio, un conjunto de buenas prácticas. ¿Cuáles fueron nuestras buenas prácticas en el 2020? ¿Cuáles nos resultaron? Y partir de esas buenas prácticas para este 2021, en el entendido de que este año va a ser un año, por lo menos el primer semestre va a ser muy similar al año anterior, y vamos a establecer una educación híbrida donde algunos estudiantes van a estar en la casa, otros van a estar en el colegio, ¿ya? Nuestro segundo punto es aprendizaje de sentidos y priorización curricular. Nosotros, como bien lo hemos dicho durante todo este proceso, algunos establecimientos trabajaron con priorización curricular. Otros, como es una propuesta, no lo hicieron, trabajaron con la totalidad de sus objetivos. Sin embargo, yo tengo que ver cuáles son los aprendizajes descendidos por mis estudiantes, ¿ya? ¿Para qué? Para poder establecer la normativa o el trabajo que vamos a hacer en el fondo este año escolar 2021, ¿ya? Vamos a establecer una proyección curricular 2021 con objetivos alcanzables por el establecimiento, basados ojalá en lo que es la priorización curricular. Es decir, cuáles objetivos yo como colegio, como profesor, como digamos representante de la asignatura, pero más allá como equipo técnico y directivo, son alcanzables en verdad en todo este contexto de pandemia y de educación híbrida. Entonces,
Con esa recomendación vamos a comenzar a trabajar con los profesores para, en el fondo, establecer una proyección efectiva curricular de este 2021. Y por supuesto un plan de acompañamiento 2021 del estudiante, que aquí es donde vamos a llegar, porque sea que el estudiante haya sido promovido o reprobado, necesita un plan de acompañamiento. Ese plan de acompañamiento va de la mano del establecimiento, es decir, el colegio, toda la institución educativa, incluyendo los papás, tienen que ser parte del proceso de educación del estudiante e ir de la mano con él para que pueda llevar un poco o sobrellevar las falencias que tuvo el año 2020, en el entendido que no fue un año para nada normal. Entonces, ¿qué es este plan de acompañamiento que hemos estado hablando? ¿Vale? Este plan de acompañamiento tiene como objetivo guiar y acompañar a aquellos estudiantes que han tenido dificultades en la educación remota o presencial, en particular para aquellos que por decisión del establecimiento pasan al nivel siguiente con dificultad. Muchas veces en esta mesa redonda, consejo de evaluación, como lo llamó el ministerio, se establecieron algunos lineamientos para ver cuál de los estudiantes del año 2020 iban a ser aprobados en el 2021. Casi la gran mayoría de los estudiantes fueron aprobados, pero esos niños que fueron aprobados muchas veces aprobaron con falencia y con deficiencia, ¿ya? Es decir, los contenidos que tenían que ver en el 2020 para nada fueron alcanzados, yo diría un 40, 30% como mucho. Entonces, esos estudiantes vienen con algún tipo de deficiencia en cuanto a sus contenidos, sea que haya aprobado o sea que haya repetido el curso. Entonces, todos estos estudiantes necesitan una planificación pedagógica de acompañamiento. Por ejemplo, programas de asistencia a la biblioteca, programas de lectura, incorporación de objetivos priorizados de años anteriores, pruebas diagnósticos, trabajo con los psicopedagogos. Todo este trabajo, todo este plan tiene que ser planificado, mejor dicho, para este 2021, tiene que ser parte de lo que es el establecimiento. Y ojalá podamos involucrar a los apoderados en este apartado, ¿vale? Entonces, el logro de los objetivos de aprendizaje se va a medir en el fondo, ¿vale? Por estos 4 aspectos, que algunos son administrativos y otros no tanto, en el fondo, que es la asistencia. Y si ustedes saben, la asistencia en Webclass tiene como 2 modalidades, ya: la asistencia diaria, que se pasa día por día, pero también existe una modalidad que se llama asistencia por bloque. Muchos colegios han ocupado este módulo de asistencia por bloque para cargar la asistencia de sus determinadas asignaturas. Es decir, de 8 a 10 de la mañana los niños vieron lenguaje, de 10 a 12 vieron matemáticas, y así sucesivamente. En el entendido, antes cuando un niño iba al colegio, pues estaba asistente, estaba allí, pero ahora cuando está en la casa muchas veces se conectan a alguna asignatura, pero a otras no se conectan porque tienen temas de conexión o por otras muchas razones. Entonces es necesario que establezcamos bloques de horarios en donde medir la asistencia de ese alumno, ¿vale? También el tema de las notas. Como ustedes bien saben, las notas en Webclass pues siempre están en el apartado administrativo. Sin embargo, existen 2 mejoras que me van a ayudar a establecer unas notas como un rango de amplitud más grande para que los profesores puedan colocar notas. Número 1, las notas ahora pueden ser transformadas en un concepto y viceversa, pero no ese concepto que se trabajaba en religión, MB, sino un concepto que puede ser personalizable por el establecimiento. A eso nosotros le llamamos escalas de evaluación. Entonces cada colegio o cada curso, si me apuran un poco, puede tener su propia escala de evaluación. Pueden tener tantas escalas de evaluación como quieran. Y esa escala es transformable a un número, es decir, a una nota, porque en este 2020 el ministerio ha dicho, exige, muy bien, hiciste tu proceso de evaluación formativo, tu proceso de evaluación según tu reglamento interno, pero yo necesito que cuando tú vayas a subir la información al CIE, sea una nota de 1.0 a 7.0. Entonces, todas las notas en Webclass, sea que se configuraron como una escala de evaluación, son transformables a un número, ¿vale? Con hacer 2 clics. Lo otro es que cada nota, y esto atendiendo un poco a lo que hablábamos al principio, cada nota puede ser personalizada con un porcentaje de evaluación. Y esto va a hacer ganar mucho a los profesores, y a ustedes como colegio, a todos ustedes y a los alumnos también, porque el profesor va a poder decidir qué evaluación tiene más peso que alguna otra evaluación, ¿vale? Lo que antes sucedía en Webclass es que todas las evaluaciones valían lo mismo, es decir, se sacaba un promedio entre todas las notas, se dividía entre el número de notas y esa era la nota del alumno. Ahora podemos configurar en el fondo cuánto porcentaje vale cada nota y podemos establecer, podemos cumplir con una orientación que dio el ministerio al final, que es que las notas más recientes, ¿vale?, sean más preponderantes que las notas más antiguas, ¿ya? Entonces cumplimos con ese apartado. También tenemos el apartado de observaciones. Personalmente creo que el módulo de observación es el módulo más versátil que tiene la plataforma Webclass.
Es un módulo que me permite cargar todo tipo de observación en la hoja de vida del estudiante, desde se portó mal, se portó bien, entregó la clase, no entregó la clase, entró a la clase de Zoom, a la clase de Virtual Class o no entró, ¿vale? Hasta se le entregó la caja de alimentación o algún tipo de beneficio. Eso queda registrado en la hoja de vida del estudiante, pero también queda registrado en el libro digital, que como lo denominamos al principio, y después vamos a tener otro seminario sobre eso, es un lugar de la plataforma que emula lo que es el libro físico y tratamos de llevar eso a un modelo virtual que es el futuro, dicho de otra manera. ¿Vale? Y por último la bitácora, que es donde el equipo PIE o cualquier profesor en realidad puede ir cargando los diagnósticos diferenciados en cada estudiante, y cada vez que se vaya a hacer una planificación, en este caso una planificación que tenga que ver con la inclusión, en ese módulo o en esa bitácora va a aparecer un diagnóstico que nosotros podemos también darle más peso con el informe del médico, por ejemplo, de alguna digamos, tema que tenga el estudiante. Llegamos entonces a la última o a casi la última parte de la presentación, donde establecemos un proceso integral de aprendizaje en WordClass. ¿Por qué lo llamamos integral? Porque hay muchos lugares y muchos tipos de formas de evaluar. Nosotros en el transcurso de este seminario hemos hablado de los informes de aprendizaje, de las pruebas diagnósticas, de las encuestas, pero también tenemos la posibilidad en el fondo de evaluar a un estudiante o el desempeño de un estudiante por la asistencia, por bloque en este caso, o también por sus calificaciones, que es como siempre se ha evaluado, digamos, al estudiante. Sin embargo, hay otro aspecto fundamental que ha tomado gran relevancia en los alumnos, y en el fondo son los libros de clase, ¿vale? Los libros donde se presentan las actividades. ¿Qué es un cuaderno de clases? En el fondo en WordClass, bueno, cuando el alumno ingresa a su perfil de estudiante, tiene acceso a un cuaderno por cada asignatura que tenga asignada. El profesor, desde su planificación, ¿vale?, puede hacer envíos de actividades a los cuadernos. Es decir, imaginamos un poco que enviamos una actividad al alumno, un trabajo, ¿ya? Y ese trabajo llega al cuaderno del estudiante, el estudiante lo responde, puede responderlo de múltiples maneras, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre planteo la siguiente situación: yo soy un profesor de matemática, envío una actividad a través de mi planificación, pero esa actividad me tomó mucho hacerlo porque tiene un editor de ecuaciones y algunas cosas que el estudiante de, no sé, tercero básico no domina también, ¿no? Entonces, yo lo que le diría en esa actividad le digo, observa la tarea, tienes hasta tal fecha para entregarla, y aparte de eso puedes entregármela en una hoja blanca, o sea, puedes hacer la actividad en una hoja blanca a tu puño y letra, le tomas una foto y me la envías, porque se pueden enviar actividades. De hecho, si quieres conocer más de este apartado o del apartado de los cuadernos, tenemos capacitaciones específicas sobre este tema, ¿vale? Entonces, todos estos elementos que estuvimos viendo durante este seminario nos va a permitir hacer un proceso integral de aprendizaje en la plataforma, ¿vale? Es decir, abarcar muchas cosas, muchos elementos que nos permitan dar una mejor respuesta. Ya, por último, quiero ir cerrando con esta, con esta lectura. Dice: resguardar las trayectorias educativas de todos los niños y estudiantes es un desafío esencial para el desarrollo integral. A través del proceso formativo se desarrollan capacidades, se adquieren conocimientos y se generan vínculos afectivos que posibilitan tanto el despliegue de potencialidades de cada individuo como en la vida en sociedad. Por estas razones, y porque constituye una condición esencial para el desarrollo integral del ser humano, la educación solo puede entenderse como un factor de unidad, ¿vale? Por último, disculpen, no había podido leer el chat. La profesora Mireya nos había hecho un comentario, nos dice cuáles son las recomendaciones, o muy buenas recomendaciones para el 2021. Profe, muchísimas gracias por tu apoyo, y lo que quiero hacer acá es hacer un pequeño repaso aprovechando tu comentario, ¿vale? Si ustedes me preguntan cuáles son el resumen de este seminario, cuál es el resumen de las recomendaciones que nosotros tenemos que hacerle para el 2021, básicamente son tres aspectos. Número uno, planificaciones efectivas. Es decir, que ustedes como directivos, docentes, apoderados y todo el personal del establecimiento tenga una planificación de objetivos que verdaderamente se puedan cumplir. Ojalá sigan los lineamientos que planteamos en este pequeño seminario. Número 2, evaluación diagnóstica, pero más allá de eso yo diría evaluación constante. No solo al principio de año, sino también durante el año, al final de la primera unidad, al final de la primera clase. La plataforma tiene la posibilidad de que usted pueda hacer tantas evaluaciones como quiera. Eso no va a ser, digamos, redundante, porque usted va a obtener siempre información que le va a servir para usted ir trabajando en su proceso de planificación. Entonces las dos cosas van de la mano. Y por último, un análisis de toda esta información.
de lo que usted logró recolectar en su planificación, lo que usted logró recolectar de información en cuanto a su evaluación, usted ojalá pueda hacer un análisis efectivo de esto y utilice todas las herramientas que posee el sistema para ayudarlo en el fondo y ayudar a su colegio a mejorar los estándares indicativos de desempeño y, por dicho sea de paso, adaptarse a este nuevo modelo de evaluación que es el decreto 67 y la evaluación formativa. ¿Vale? Les agradezco muchísimo su colaboración, su tiempo para conmigo. Estoy muy agradecido con ustedes. Ojalá todas estas recomendaciones que hicimos el día de hoy puedan ser establecidas en su colegio, puedan ustedes comenzar a trabajar con eso. Y estamos siempre a la orden acá en Webcast para ayudarlo en todo su proceso y ayudar al colegio en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias.